Toxicología. Introducción a la toxicología. La toxicología es la rama de la ciencia que estudia los efectos adversos de las sustancias químicas en los seres vivos. Su importancia es crucial para entender los riesgos asociados a la exposición a sustancias químicas y desarrollar estrategias para prevenir y tratar la intoxicación. Tipos de toxicología. Toxicología aguda, que estudia los efectos inmediatos de la exposición a una sustancia química. Toxicología crónica, que estudia los efectos a largo plazo de la exposición a una sustancia química. Y toxicología forense. Esta estudia la relación entre las sustancias químicas y la muerte o la enfermedad de un contexto legal. Sustancias químicas tóxicas. Algunos ejemplos podrían ser metales pesados como el plomo, mercurio y el arsénico. Algunos pesticidas como organofosforados o carbamatos. Gases tóxicos como el monóxido de carbono o el cianuro. Y algunas drogas y medicamentos como opioides y sedantes. Mecanismos de toxicidad. Interacción con biomoléculas, ya que las sustancias químicas pueden interactuar con proteínas, ADN y otras biomoléculas, lo que puede llevar a efectos adversos. Daño celular. Las sustancias químicas pueden causar daño celular de forma directa o indirecta, lo que puede llevar a una muerte cerebral. Alteración de la química celular. Las sustancias químicas pueden alterar la función normal de las células, lo que puede llevar a efectos adversos. Efectos tóxicos. Ejemplos. Efectos neurológicos, como la cefalia, convulsiones o coma. Efectos gastrointestinales, como las náuseas, vómito y diarrea. Efectos respiratorios. Disnea, tos e insuficiencia respiratoria. Y efectos cutáneos, erupciones, ampollas o necrosis. Evaluación del riesgo. Identificación del peligro. Identificar las sustancias químicas que pueden ser tóxicas. Evaluación de la exposición. Determinar la cantidad y la duración de la exposición a la sustancia química. Caracterización del riesgo. Determinar la probabilidad del riesgo de los efectos adversos. Prevención y tratamiento. La prevención es evitar la exposición a sustancias químicas. Y el tratamiento, con esta prevención se puede utilizar equipo de protección personal, implementar medidas de seguridad en el lugar de trabajo y tratamientos es para eliminar la sustancia química del cuerpo. En esta también se pueden usar antídotos o medicamentos para contrarrestar los efectos de la sustancia. Conclusión. Podemos concluir que la toxicología es una disciplina importante para entender los riesgos asociados a la exposición a sustancias químicas. La prevención y el tratamiento de esta intoxicación es crucial para proteger la salud humana y el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, buenos días.
tardes. Mi nombre es Héctor del Ángel Martínez Magallán y les voy a presentar sobre lo que es la serología y pues la aplicación que esta tiene en lo que es el ámbito forense y el científico. Bueno, este tema, bueno, hablando contemporáneamente es muy importante en cuanto a las investigaciones criminales, o sea, si a eso nos referimos, y también como en la medicina moderna en general también. Bueno, ¿qué es la serología? Bueno, la serología es en sí una rama de la biología. Esta pues estudia más que nada las reacciones de lo que puede ser la sangre. En esto pues más que nada se centra en lo que son los anticuerpos. Eh, en lo que es más que nada en lo forense, pues en verdad se encarga de el análisis de pues, cosas como pueden serlo como la sangre, el semen, la saliva y pues más que nada pues con tal de resolver lo que son los delitos. Es pues en lo que más que nada se basa. Bueno, voy pasando ahora con lo que es la historia y la evolución. Bueno, en esto es principalmente que la ciencia en verdad se remonta más que nada al siglo a 19. En el siglo XIX, en este se descubrió principalmente pues lo que son ahí ya los grupos sanguíneos. Aquí como podemos ver, Karl Landsteiner en 1901 identificó el sistema ABO, que esto pues en sí, si nos ponemos a pensarlo, pues fue un avance clave, ya que pues con el tiempo por ellos empezaron a surgir como técnicas más precisas como lo pueden ser la ELISA o la PCR. Bueno, sí. Ahora, ya. Aplicaciones principales. Bueno, la serología tiene varios usos en sí. En la medicina, pues se emplea más que nada para diagnosticar lo que son la hepatitis o el VIH, cosas de ese tipo. Y pues en la criminalística, pues en verdad se utiliza para la identificación de los fluidos, sí, la identificación de los fluidos y pues en los laboratorios también para, bueno, que más que nada van mano a mano, que es más que nada como para investigarlos, el controlarlo, ¿no? O sea, como por ejemplo en vacunas, por ejemplo, sí, para dar un ejemplo. Bueno, una vez hablando de eso, pues me voy a basar un poco más en lo que es la serología, pero en el aspecto forense, como centrándolo. Bueno, en sí, por ejemplo, en una escena del crimen, la serología puede ayudar como a identificar, pueden ser como rastros biológicos, saber si hay como alguna especie de rastro de lo que puede ser sangre, semen, saliva, y pues en muchos casos, dependiendo de cómo se haga la investigación y así, pues el determinar el origen de esta. Esto pues es muy crucial en sí en cuanto nos referimos a lo que es el proceso, para vincular a una persona con el hecho delictivo y también no hay que olvidar que también para asegurarnos que una persona no hizo algo. Es una de las cosas que muchas veces se toma en cuenta no de una forma tan resaltable como lo puede ser el poner a una persona a conectarla, sino que también nos ayuda incluso a saber si no estuvo ahí, qué estuvo haciendo, es bastante variado. Perdón, bueno. ¿Qué técnicas se utilizan en la serología forense? Bueno, existen dos tipos de pruebas. Por ejemplo, la presuntivas, ¿sí? Que puede ser como el llamado el luminol, que pues indica un posible, ¿cómo lo digo? Una posible apariencia o presencia de lo que puede ser la sangre y también lo pueden ser las confirmatorias, que aquí como podemos ver, la prueba de Takayama. Am, Estas técnicas pues se usan de forma moderna también como los podríamos llamar la ELISA, lo que lo pueden ser los inmuno, inmunoensayos, la electroforesis y el PCR. Bueno, aquí pasamos un poco más con el aspecto técnico y cuando digo aspecto técnico me refiero a las limitaciones de la serología. Pues obviamente no
todo es perfecto en cuanto nos referimos a una ciencia, a una forma en la que pues veamos en cómo se conectan las cosas, sobre todo en casos como lo puede ser el ambiente forense, que es en donde nos especializamos. Pues en sí, cuando hablo de esto es que me refiero a que las pruebas pueden llegar a estar contaminadas o degradadas y pues además los resultados a veces no llegan a identificar a un agresor, al menos no de forma directa y pues en sí solamente aportan como pistas que se ven de pues como si son pistas que nos pueden llegar a ser complementadas más que nada con lo que pueden ser otras pruebas. Y esa es como la limitación que tiene la serología hasta el día de hoy. Y es que no es completa, no es como que simplemente encuentran sangre o alguna especie de residuo y ya. O sea, en general sí es de mucha ayuda, pero pues también no es como que es auxiliar y también multifactorial. No diría que dependiente, pero sí que pues se ayudan entre sí con otras ciencias. Bueno, ahora vamos bien con en sí la importancia en la justicia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a el en qué o cómo la serología llega a ser como importante en cuanto nos referimos a lo que es en el ámbito, pues ya he dicho anteriormente como que todas sus especies de fortalezas, pero aquí también es como el darnos cuenta de que esta es una herramienta que reconstruye hechos y pues nos ayuda de una u otra forma a confirmar o descartar, como había dicho antes, a lo que pueden ser sospechosos y puede ser de hecho bastante decisiva en lo que pueden ser los juicios, o sea, el tanto inculpar como para absolver a una persona. Sí. Bueno, en conclusión, en, en sí, pues, en resumen, la serología es hasta cierto punto clave. O sea, tanto en lo que puede ser como en la medicina, como en la criminalística, es una ciencia bastante grande y pues contribuyen mucho a un avance, el hacer justicia, el proteger la salud pública. Es de hecho como es más precisa con el tiempo y relevante. Es una ciencia que va creciendo con el tiempo y de hecho ayuda bastante a darnos cuenta de que en sí nos puede ayudar no solamente, como ya he dicho antes, en el encontrar a un culpable, sino también absolver. O sea, en la reconstrucción de una área donde ocurrió pues el hecho delictivo, digamos, en general no nos puede ayudar más que simplemente conectar puntos, sino que también nos ayuda a darnos cuenta de lo que ocurrió ahí. Entonces yo creo que es una ciencia bastante importante y es una herramienta que va a evolucionar con el tiempo. Grafoscopía. La grafoscopía es una disciplina que examina los grafismos, letras, firmas o escritos con el fin de establecer su autenticidad. Este objetivo es determinar si un escrito es auténtico o ha sido falsificado. La grafoscopía se enfoca en cuestiones técnicas de cuestiones de validación, a diferencia de la grafología, que busca interpretar la personalidad de alguien a través de su escritura. Objetivos de la grafoscopía: determinar autenticidad o falsedad de una firma o un manuscrito, establecer quién es el verdadero autor de un documento, detectar cualquier tipo de alteración o manipulación en el documento o la firma. Principios fundamentales. Cada persona posee un estilo único y repetitivo al escribir, lo que permite identificarla. La escritura puede cambiar dependiendo del estado físico o psicológico de la persona. Los movimientos gráficos son espontáneos y son muy difíciles de imitar con precisión, lo que hace posible detectar la falsificación mediante el análisis detallado. Técnicas de análisis. Comparación entre documentos indubitados, que son de autenticidad comprobada, y dubitados, que son los que la autenticidad se pone en duda. Análisis de aspectos como presión de trazo, inclinación, ritmo, continuidad y proporción de las letras.
Herramientas y equipos. Lupa de aumento, microscopio digital, negastoscopio, comparador espectral de video, que esta es una herramienta tecnológica avanzada que permite analizar tintas, detectar alteraciones y comparar firmas con gran precisión. Aplicaciones prácticas. Verificar la autenticidad de testamentos, contratos y documentos legales. En general, detección de fraudes, análisis de notas de suicidio, amenazas o cartas anónimas y comprobar la autoría de un texto escrito a mano en cualquier caso donde sea necesario. Importancia. La grafoscopía es una ciencia forense que combina el análisis técnico con métodos científicos para determinar la autenticidad de documentos manuscritos. Su aplicación en el ámbito judicial es crucial, ya que permite formar pruebas confiables para resolver conflictos legales o criminales. Ahora continuamos con el tema de hematología, específicamente técnicas de orientación para identificar sangre, comenzando con pruebas de luminol. Estas tienen una reacción con la hemoglobina de la sangre, debido a que una proteína causa la aceleración de la oxidación del luminol, esto ayudando a la detección de sangre incluso si estas fueron limpiadas con anterioridad. La duración de este agente químico tiene aproximadamente 30 segundos, dándonos el característico color azulado que se puede observar en la parte inferior de la presentación. Ahora pasamos con la prueba de Kessler-Mayer. Esta se basa en la reacción de la hemoglobina con el peróxido de hidrógeno y la fenolftaleína, provocando un cambio de color a rosa intenso si hay un marcaje positivo, sangre. Esto se puede observar en la parte derecha de la presentación, donde marcaje negativo es el cotonete de la derecha y marcaje positivo el de la izquierda. Además, vamos a incluir que se debe complementar con análisis confirmatorios en el laboratorio, debido a que a pesar de que son eficientes, se necesitan pruebas más contundentes, como la detección de hemoglobina específica o pruebas de ADN, y estas se realizan en laboratorio. Ahora pasamos con la determinación de grupos sanguíneos en placa. La determinación de grupos sanguíneos en placa consiste en una técnica donde utilizan reactivos químicos y una muestra de sangre para identificar un grupo sanguíneo de la persona. Esto se muestra a continuación en la tablita de la presentación. Aquí, ¿qué se busca? Se busca que los glóbulos rojos presenten aglutinamiento con un reactivo. Esto dando resultado al antígeno correspondiente. La determinación de los grupos sanguíneos consiste en el uso de reactivos o dispositivos afines, normalizados y muy regulados en los análisis de muestras de sangre. Ahora pasamos con las técnicas de confirmación para identificar sangre. Prueba de Teichmann es un método cristalográfico que se basa en la descomposición de la hemoglobina por acción de calor. Se añaden reactivos a la zona sospechosa y puede aparecer cristales en caso de manchas de sangre, que pueden observarse al microscopio como se muestra en la imagen de la derecha de la presentación. Ahora pasamos con la prueba inmunológica. Detecta la presencia de hemoglobina humana mediante anticuerpos específicos. Ahora, como dato, esas pruebas confirman con alta certeza la presencia de sangre y pueden distinguir si es de origen animal o humano, lo cual es muy positivo para el peritaje. Técnicas para determinar el origen de la sangre. Comenzamos con pruebas de inmunosupresión. Se basa en la reacción de antígeno-anticuerpos específica para la detección de la presencia de proteínas sanguíneas humanas. Se mezcla la muestra de sangre con un suero que contiene anticuerpos contra proteínas humanas. Si la sangre es humana,
se formará un precipitado visible, como se puede observar en la parte inferior derecha de la presentación. Y por último, tenemos las pruebas inmunocromatográficas, que se basan en la captura inmunológica de nanopartículas conjugadas con anticuerpos o antígenos específicos durante su paso a través de una membrana, sobre la que también se han inmovilizado anticuerpos o antígenos específicos. Esto se puede observar a mayor detalle en la parte inferior izquierda de la presentación. Estas pruebas son clave en la investigación forense para determinar si una muestra de sangre pertenece a una víctima o un animal. Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Hernández y yo voy a presentar lo que es el tema de botulina, que es el nombre del equipo que nos tocó a nosotros y que por ende voy a tratar de explicar de la mejor manera cómo funciona, qué es, la prevención, tratamiento, entre otros datos más interesantes que podría estar contando conforme van pasando lo que son las diapositivas. Entonces voy a continuar con lo que es la presentación y le voy a mencionar que, bueno, como aquí menciona que la toxina más potente del mundo es la botulina. Yo honestamente, antes de comenzar lo que es esta, bueno, pues investigación, por así decirlo, o lectura sobre la toxina, no sabía honestamente que era la más potente del mundo, la más letal. Simplemente porque no la conocía, pero ahorita mismo ya tengo cierta noción. Y bueno, voy a pasar para explicar un poquito más. Y como aquí se menciona, es una neurotoxina extremadamente potente. Esta pues viene de lo que es una bacteria llamada Clostridium botulinum, como se menciona aquí abajo de la imagen, que es justamente lo que es esta bacteria, la más tóxica del mundo conocida. La forma de actuar la voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero sí, básicamente es una neurotoxina, la más potente del mundo. Y bueno, aquí está lo que es cómo actúa en el cuerpo. Bueno, en la parte inferior derecha, por la imagen ahí, hay una palabra que dice acetilcolina. Y bueno, lo que hace esta toxina es que, bueno, esta neurotoxina es que ingresa a lo que es el cuerpo, actúa como un mecanismo de bloqueo, como que bloquea la liberación de la acetilcolina, y lo que hace es que la acetilcolina como tal es la responsable de comunicarse entre los nervios y los músculos. O sea, básicamente bloquea esta comunicación. Este neurotransmisor deja de funcionar. Cuando se interrumpe lo que es este proceso de bloqueo, es cuando el músculo se contrae o no puede moverse, básicamente. Entonces, que yo sepa, bueno, lo que leí, básicamente empieza con una parálisis, bueno, no con una parálisis, pero normalmente o sea, es progresivo, vaya, o sea, se puede ir yendo poco a poco hasta llegar a la parálisis. O sea, puede sentirse desde debilidad y cosas parecidas hasta perder lo que es algunos sentidos, como incluso el hablar, el tragar, el respirar, incluso en lo que son pues ocasiones ya sumamente graves, ¿verdad? O crónicas, podría decirlo. Después va a continuar. A ver, ahí está. Y bueno, ahora el botulismo. Bueno, el botulismo es una enfermedad causada por la toxina. Esta puede ocurrir en diversos contextos. Puede deberse a lo que son algunas conservas mal hechas. Pueden ser consumidos también bueno, puede ser adquirido también en enlatados ya caducados, como por ejemplo lo son en algunas latas de chiles, en algunas latas de frijoles y cosas similares, ¿verdad? Normalmente se recomienda lo que es el chequeo de lo que es la fecha de caducidad
para evitar lo que bueno, principalmente esta toxina no, pero para evitar alguna otra enfermedad, pero de igual manera es donde se puede ocurrir la enfermedad del botulismo, porque esta toxina se encuentra en ella. Como vemos también ahí en heridas, se pueden transmitir por heridas sucias también, en bebés, por ingerir esporas de la bacteria, que de hecho al final voy a dar un dato en relación a este preciso de la ingestión en bebés. Pero bueno, básicamente es eso. Los síntomas, como mencionaba, se va siendo progresivo, o sea, no es sumamente instantáneo, pero se van presentando visión doble, visión borrosa. Se van tornando distintos tipos de problemas para la comunicación, debilidad en general y al último la parálisis del músculo. Entonces es sumamente grave y pues se recomienda lo más rápido acudir con un especialista, ¿verdad? Que de hecho en un momento voy a hablar sobre el uso o la prevención más bien de estos mismos y el tratamiento. ¿Dónde se encuentra la toxina? Bueno, como anteriormente mencionaba solamente algunos aspectos y lo vuelvo a reiterar, es que se puede encontrar, como vemos ahí en la imagen, en enlatados pues ya sumamente caducados o que están inflados o que tienen algún tipo de abertura, en alimentos, en conservas, o sea, en conservas que están mal preparadas también, en alimentos fermentados, en las heridas contaminadas. Creo que eran heridas contaminadas en donde no hay oxígeno, precisamente es donde se genera esa toxina. Y incluso en cosméticos, bueno, precisamente de eso iba a hablar la próxima presentación, la próxima diapositiva, es precisamente respecto al uso cosmético, porque tanto puede matar como tanto puede curar, no de cierta manera, pero dar alguna solución a algún tipo de problema propio, individual. Pero bueno, básicamente sería eso. Usos médicos y estéticos. Botox, luego no, una toxina peligrosa. Ok. Bueno, esto, como lo venía diciendo anteriormente, puede sonar un poco contradictorio ahorita mismo, porque normalmente estoy hablando de que es letal, que con una dosis súper pequeña te puede matar. Y bueno, aunque es verdad eso, también tiene su contraparte, que es en el uso médico y estético. Y normalmente este uso se suele dar bueno, lo más famoso, por ejemplo, en el uso estético, pues es en el Botox, que normalmente se usa para realizar una parálisis temporal facial y mantener, o bueno, reducir lo que son las arrugas. Entonces, esa sería la parte estética, y dependiendo la dosis también es importante, o sea, es sumamente controlada la dosis y segura. Pero la médica, el uso médico es normalmente en migrañas que son crónicas, también son usadas en lo que son enfermedades neurológicas, y también vi una que no recuerdo, era blasferoespasmos, que eran espasmos musculares, bueno, en general, ¿verdad? Pero también precisamente en esto se podía utilizar, que eran blasferoespasmos, que son espasmos en los párpados, que son incontrolables, y que normalmente son resultado del uso excesivo de lo que es la pantalla azul, por ejemplo, el alcohol, la cafeína, el estrés, la fatiga, entre otros. Y con ayuda de lo que es la toxina, pero controlada, pues se puede de cierta manera controlar e incluso pues curar de cierta manera. Y bueno, voy a pasar a la otra. ¿Qué tan peligrosa es? Bueno, aquí me faltó editar esta parte. Se me olvidó quitarlo, pero espero no haya problema. Pero bueno, voy a continuar con la presentación. Básicamente menciona qué tan peligrosa es. Y bueno, es extremadamente peligrosa. Como mencioné ahí, solo 2 nanogramos por kilo de peso corporal pueden matar a una persona. Y de hecho, en la imagen que se presenta ahí mismo, vemos lo que es una mínima cantidad y una moneda. En realidad,
lo que es esa cantidad que se presenta ahí es muchísima, ya que estamos hablando de nanogramos, y un nanogramo en relación a un gramo es en una milmillonésima, o sea, es sumamente pequeñísimo, y básicamente es menos de lo que podría caber en la punta de un alfiler, por ejemplo. Pero bueno, de hecho, al último también voy a comentar algo relacionado a esto porque es sumamente interesante, aunque no creo que ahorita mismo lo pueda abordar. Y bueno, la prevención y el tratamiento. ¿Qué hacer ante el botulismo? Y bueno, la prevención es evitar comer alimentos enlatados sospechosos como primer punto, que normalmente, como lo he estado reiterando, es pues sumamente peligroso también para dar paso a otras enfermedades. El segundo es verificar las fechas de caducidad para prevenirlo. Y el último, evitar heridas contaminadas. Bueno, ya el tratamiento, prevención y tratamiento. Bueno, el tratamiento básicamente creo que consistía en lo que era el uso de antitoxinas. Solamente son antitoxinas, aunque también creo que eran antitoxinas, y es respiración asistida, que normalmente son con uso de máscaras y esas cosas que normalmente no son invasivas, pero ya cuando se llega a un punto en el que sí sea algo invasivo, o bueno, sí sea crónico lo que es la toxina, es cuando es invasivo lo que es esa respiración asistida, como la intubación, por ejemplo. Y la hospitalización, por final. Y bueno, ya como el último punto, bueno, penúltimo, son los datos curiosos, cosas que no sabes de la botulina. Bueno, básicamente esos son los datos curiosos que estaba mencionando anteriormente, como por ejemplo que solo un gramo, o sea, estamos hablando de un gramo ahora, anteriormente era de un nanogramo, que era menos, o sea, era muy, muy, muy pequeño. Puede matar a más de 1 millón de personas si se distribuyera bien. Y bueno, es considerada la sustancia más tóxica conocida por el ser humano, y como ya he mencionado muchísimas veces, es la toxina más letal, por así decirlo. De hecho, también tiene y está registrada en el récord Guinness como la sustancia más tóxica. Y bueno, el segundo dato es que no se recomienda dar miel a menores de 1 año, porque normalmente las esporas de la bacteria pueden crecer en el intestino del bebé. Y la última es que fue investigada como arma biológica durante la Segunda Guerra Mundial por algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, para usarlo como arma biológica, y así pues obviamente atacar a los que eran los que estaban en su contra. Pero bueno, al fin y al cabo creo que fue cancelado lo que es ese proyecto en 1975, 1972, 1975 aproximadamente fue cuando hicieron un tratado de armas biológicas. Y bueno, para finalizar la conclusión, bueno, como conclusión muy breve, básicamente, que es la botulina, me pareció algo muy interesante, ya que antes de que me tocara lo que es el tema o el equipo, no sabía obviamente lo que era botulina, pensaba que era un nombre o algo parecido, y ahorita mismo que investigué y me tomé el tiempo de leer un poco, me di cuenta que era la toxina más tóxica del mundo, que tenía proyectos sobre armas biológicas, que tenía muchísima relación con el botox, que se podía pues curarlo normalmente con los blasferospasmos, sus espasmos musculares, con el sudor también. No me acordaba de eso. Con el sudor normalmente también se puede controlar, y otras cosas sumamente interesantes que me parecía increíble cómo podía ser esta relación entre la dosis, que era el riesgo, y el beneficio, más bien, o sea, la cantidad que se convertía en un peligro. Entonces, básicamente es eso. Es peligrosa, pero pues también a cierta manera es útil. Y bueno, eso sería todo por mi parte, en este caso hablando precisamente de la botulina. Ahora vamos a iniciar con la genética forense. La genética forense es una herramienta clave en la investigación criminal, pues esta se basa en el análisis del ADN. Este es un código que todos tenemos en cada parte de nuestro cuerpo.
Esta ciencia permite saber quién estuvo en una escena del crimen, identificar cuerpos o incluso ayudar en casos de personas desaparecidas. El ADN se puede obtener pues de muchas partes del cuerpo. Puede ser de la sangre, un poco de saliva, un cabello con raíz, restos de piel, semen, incluso puede ser hasta los huesos y los dientes. Una vez que se encontró una muestra, lo primero que se hace en el laboratorio es extraer el ADN. Este proceso incluye romper la membrana para extraer el material genético, limpiando y separando pues el ADN de cualquier otro componente. Las muestras encontradas en una escena del crimen a veces son demasiado pequeñas, y ahí es donde se utiliza la técnica del PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica permite hacer muchas copias de una sola prueba de ADN. Es como si usáramos una fotocopia molecular para así, con una pequeña cantidad, poder tener más pruebas suficientes. La PCR funciona en 3 pasos, que se repiten pues varias veces. El primero es calentar el ADN para separar sus cadenas. El segundo es, pues agregan una pequeña pieza que se llama como primers, que indica la parte del ADN que queremos copiar. Y el último es cuando se agrega una enzima especial, que esta es la que hace que se empiecen a hacer más copias. Este ciclo pues se repite varias veces para pues tener varias partes del mismo ADN. El ADN amplificado nos dice que puede ayudar para la comparación. Por ejemplo, puede comparar el perfil genético de una muestra encontrada en una escena del crimen con el ADN de algún sospechoso. Puede ser también, nos sirve para confirmar la identidad de alguna víctima o descartar de alguna persona inocente. Esta técnica nos ha ayudado pues a resolver casos y a corregir errores judiciales. Después vamos con la extracción del material genético, o sea, el ADN. El primer paso consiste en separar el ADN de las demás partes celulares, ya sea las proteínas, las membranas y otro tipo de molécula. El proceso comienza con la recolección de la muestra biológica, que como ya mencionamos puede ser sangre, saliva, cabello, piel, semen, entre otros. Después, en el laboratorio, se aplica una sustancia llamada Buffet de Illy, que consiste en romper las membranas celulares. Después se agrega un químico para limpiar y purificar el ADN. Y después todo esto es separado de lo que sirve y de lo que no sirve. Y al final se mide la cantidad por la que se encuentra el ADN y se estudia con equipos especializados. Después vamos con la balística forense. La balística forense es una rama de la criminalística que nos ayuda, su objetivo principal es el estudio de las armas, los proyectiles de bala, y estudia también pues la trayectoria, nos ayuda a identificar el tipo de muerte cuando es ocasionado por una bala, y algunas de las técnicas que hablaremos. Bien, por consiguiente, la balística forense tiene 3 aspectos muy importantes para comprender lo que conlleva la balística forense. En este caso, la balística forense, en su primer rama es la balística interna. En este caso, va a estudiar lo que es el comportamiento del proyectil dentro del arma de fuego. Estando dentro del arma, el proyectil, pues se consideran varios aspectos como lo es la presión, lo que es la velocidad, también lo que es la trayectoria. Por ende, pues desde que se acciona el gatillo, se pone a presión lo que es el proyectil, empieza a funcionar, por ende desprende los mismos gases, desprende pólvora, también conlleva lo que es la presión de los gases,
también el movimiento del proyectil, perdón, que en este caso pues toma alguna dirección deseada más que nada por el posible tirador. Hay momentos en que sí se puede llegar a detonar sola, sin ningún motivo, pero es parte de la reacción química que a veces obtiene alguna arma de fuego. En este caso, pues también se va a estudiar lo que es el movimiento del proyectil desde que está dentro hasta que sale, hasta su objetivo más que nada. En este caso, la trayectoria. Eh, Después de esto es lo que es la balística externa. En este caso dice, analiza la trayectoria del proyectil después de salir del arma. En este caso, pues va a depender el arma que se use al momento de detonar una arma. Por ejemplo, no va a ser lo mismo detonar una pistola que tiene un rango mediano, por así decirlo, no abarca grandes distancias, pero tampoco va a ser lo mismo un arma de fuego que sea un rifle de francotirador. En este caso, pues llega a ser de alto recorrido, altas distancias, y por ende tiene más capacidad y más rango de disparo. En este caso, pues también se puede llegar a considerar lo que es la gravedad, o en este caso, el viento. Por el caso del viento, pues puede depender mucho del clima en donde se encuentre. En este caso, pues puede tener un impulso extra, puede llegar a desviar lo que es la trayectoria de la bala. Por, por ejemplo, si corre el viento en una forma de norte a sur, el proyectil pues puede variar su trayectoria. En este caso puede ir un poco más arriba, un poco elevado o un poco por debajo de lo esperado. Todos estos factores es lo que se analiza en la balística externa. En este caso, por consiguiente, juntando estos dos estudios de balística interna y balística externa, llega a lo que es la balística terminal, que en pocas palabras es lo que termina el proyectil, que en este caso, pues, como dice ahí, investiga los efectos del proyectil en el blanco. En este caso, pues, se va a analizar en dónde va a caer lo que es el proyectil, ya sea en un objeto fijo, en un objeto contundente. También lo más común es que se llegue a usar contra un cuerpo blando. En este caso, pues no va a ser lo mismo que sea un objeto fijo, un objeto duro, sólido, a un objeto blanco. La penetración va a llegar más lejos en un cuerpo blando, en alguna persona, algún humano, algún animal, y pues la deformación del mismo producto del disparo de arma de fuego puede ser más pronunciado, llegar más significativo. En este caso, pues está poniendo en vida a un ser humano, en peligro de vida, perdón, un ser humano. En este caso, pues se va a estudiar lo que es la penetración, qué tan profundo puede llegar a ser, y también parte de la deformación. Como ejemplo, no va a ser lo mismo en que un arma de fuego el proyectil sea depositado en un cuerpo blando a que sea depositado en un lugar sólido, un espacio sólido, por ejemplo, alguna madera. En este caso va a tener la misma penetración, pero no del todo. No es lo mismo como el cuerpo blando. Después de aquí viene lo que es la identificación de armas. En este caso, pues se va a comparar lo que son las marcas, el tipo de cadencia, los tipos de casquillos. En este caso, este estudio es para determinar si el arma fue disparado por algún tipo de arma específico. Eh, por ejemplo, cada tipo de arma puede variar respecto a su función. En este caso, un ejemplo muy marcado es que no tiene el mismo poder una escopeta con una pistola. En este caso, una escopeta pues sí puede llegar a ser puede provocar más daño. En ocasiones pues la escopeta pues tiene más poder. En este caso la escopeta a veces desprende puede desprender balas que se expanden en el aire y puede ser más provocativo que un simple arma de fuego. En este caso puede ser una pistola, por ejemplo.
Reconstrucción de los hechos, en este caso pues se va a determinar la distancia de disparo, ya sea a lo lejos, que esté cerca, en un ángulo de impacto también. También lo que son la trayectoria de los proyectiles. En este caso pues puede variar dependiendo el arma, el tipo de casquillo. Cada casquillo tiene su propio poder más que nada. En los análisis de las lesiones, en este caso, se van a estudiar lo que son las lesiones que se causan por proyectiles en los cuerpos humanos. A simple vista, pues cuando hay algún fallecido por arma de fuego, se puede notar cuándo ha sido muy grave el atentado, más que nada, el daño causado a alguna persona, algún humano. También de la misma manera, pues aquí se va a utilizar dependiendo el arma, el estudio, y ya sea por algún arma de fuego, se puede determinar la causa de muerte y también, como lo dice en la presentación, la gravedad de las heridas. En las pruebas que se usan para la balística forense está la prueba de Walker. Esta prueba de Walker se usa para determinar el tipo de bala, de arma usada, para que se determine qué tipo de bala se usó. En este caso, se identifican los nitritos de la combustión de la pólvora que se usó cuando el arma se disparó, y en este caso, la prueba de Walker consiste en que, dependiendo de los reactivos químicos, al orificio de la bala se pueda llegar a determinar el tamaño, el tipo de bala, y también por medio de la pólvora se puede analizar qué tipo de arma se usó. También en casos específicos, en un disparo a quemarropa, la prueba del Walker puede ser más notoria, ya que a través de la circunferencia del disparo de la bala se puede notar lo que son los restos de pólvora del cañón. En este caso se deja muy marcado, así como se ve en la imagen. Se puede marcar en algún color distinto a este, pero puede llegar a ser muy significativo al momento de hacer la prueba de Walker. Ahora vamos a ver el rodizonato de sodio, que es otra prueba para la balística forense. Esto nos dice que se utiliza una técnica cuando el rodizonato de sodio reacciona con el plomo que soltó pues el arma de fuego. Nos dice que se pinta de un color como marrón rojizo, y se encuentra ya sea en la prenda o en las manos en el que se cree se hizo el disparo. Tu micro. Bueno, en este caso, la dactiloscopía es una ciencia en la cual pues se identifican a los individuos, esto de una forma pues única a través de las huellas. En este caso se van a basar en 3 principios, los cuales son perennidad, inmutabilidad y la diversidad. En caso de la perennidad, nos dice que las crestas se llegan a formar a partir del 6º mes de nacido. Y pues estos cambios estas crestas, perdón, permanecen sin hacer ningún tipo de cambio hasta la descomposición post-mortem, después de la muerte. Y en este caso produciente de esto se nace lo que es la inmutabilidad. En este caso, de la misma manera, la inmutabilidad no va a cambiar no sea producto de alguna deformación, por algún tipo de quemadura, algún tipo de roce, algún tipo de mutilación, no puede pasar ninguna de estas dos. Y
Siguiente a esto existe lo que es la diversidad. En este caso nos dice que dentro del estudio de la dactiloscopía no hay huellas idénticas, no son las mismas y nunca las va a haber. En este caso, todas las huellas dactilares son diferentes a de cada persona, más que nada. Por consecuente de esto, están los tres patrones básicos de las huellas dactilares. En este caso, los arcos, que son crestas que van de un lado a otro y estos no se cruzan, son figuritas así como en forma de olas. En este caso, pues se llegan a formar figuras. Siguiente están los lazos, que en este caso ingresan por un lado y forman un tipo de bucle, alguna figura, y salen del mismo lado, así como, por ejemplo, la letra C, varios figuritas. Y después están los verticilos, que son las figuras circulares o también espirales con más de dos deltas. En este caso, la dactiloscopía tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, esto se usa más que nada en los ámbitos forenses, en el ámbito criminalístico. En este caso se utiliza más para los sospechosos, alguna víctima. Por ejemplo, la dactiloscopía se llega a usar al momento de buscar alguna huella significativa en algún lugar del hecho, algo que haya dejado impregnado en alguna mesa, algún escritorio, algún vaso. Si en ese caso no está la persona ahí, por ejemplo, se llega a dar la fuga, se pueden recolectar ese tipo de huellas y más que nada se manda a investigación y pues lo comparan con los registros que se tienen guardados para determinar quién fue la persona o qué tipo de persona fue. En este caso, pues también la dactiloscopía, como nos dice en la presentación, se utiliza en sistemas biométricos para el control de accesos y autenticación personal. En este caso, pues se llega a usar en los bancos al momento de retirar algún dinero, que a veces te piden huellas dactilares. Lo más básico son los teléfonos celulares, que ya actualmente cualquier teléfono posee con este tipo de seguridad. En este caso, los sistemas biométricos. En este caso, la dactiloscopía, que guardan tus huellas, se guarda, se registra y pues ya mediante tu acceso pues se llega a dar el uso de esta herramienta básica que es el teléfono o cualquier dispositivo que se tenga como base, como acceso, la dactiloscopía para que se haga uso de las huellas dactilares. Ahora vamos con dos técnicas de la dactiloscopía. La primera es el yodo, que este nos dice que no se utiliza en superficies porosas y este reacciona con el sudor que deja la huella en la superficie. Se crea un compuesto químico y en el cual saca vapor y se pone en el área y mediante el tiempo se va revelando pues la huella dactilar. Este tiene un color más o menos anaranjado o cafezoso, como marrón. Y nos dice que para que este sea más visible se puede colocar un poco de almidón sobre la huella. Y por último tenemos la nidrina. Esta sí se puede utilizar en superficies porosas. Igual manera reacciona con el sudor que queda en la huella. En esta tiene un color púrpura, no como el otro que era un color marrón. Y de esta manera funciona colocando un químico, dejándolo secar y mediante la aplicación de esto, pues se hace el color púrpura. Y nos dice también que con esta técnica se pueden revelar huellas de hasta más de 10 años de antigüedad. Bueno, en conclusión, pues este fue nuestro proyecto. Este pues sí nos permitió conocer hasta cierto punto más a fondo lo que puede ser el papel que toma la química forense en cuanto nos referimos a lo que puede ser
a la investigación de los delitos, o sea, el papel jurídico, podríamos llamarle. En sí, pues analizamos varias ramas, como pueden ser, bueno, en mi caso la serología, como pudo haber sido la toxicología, la química analítica, también vimos la documentación, y pues también viendo en sí cada una en cómo aporta, pues hasta cierto punto lo que son las pruebas científicas, y el cómo pues pueden ser estas como clave para lo que son los delitos, ¿no? Y en sí ver hasta cierto punto, enclarecerlos, pues el cómo, pues, sí, la investigación de estos. Ah, y pues sí, pues también aprendimos en sí, pues, lo que puede ser el cómo la química puede llegar a detectar sustancias, el identificar fluidos, por ejemplo, el cómo se analizan los documentos, el cómo se hacen los peritajes toxicológicos, y pues en sí siempre nos damos cuenta que fue con el objetivo de en sí el respaldar los hechos, o sea, la hipótesis, la teoría, ¿no? De lo que se haya hecho, el quién fue o quién no fue, en verdad. Y pues yo creo que eso es lo importante. Y, y pues también reflexionamos en sí, hasta cierto punto, como la importancia de lo que puede ser en sí, en estos temas, lo que es la ética. El cómo podemos ver hasta cierto, como en un punto de vista diferente, el cómo se analizan las cosas, ¿no? O sea, las pruebas estas que encontramos. Y pues esto es principalmente porque es muy importante, ya que lo que se encuentre nos dará en sí un resultado, o sea, o le dará el resultado a lo que puede ser la persona que dicte, no sé, por ejemplo, una sentencia, y el que se haya hecho como, ¿cómo podría decirlo? Justo, o sea, que sí haya sido a la persona, por ejemplo, o no, cosas así, por ejemplo. Por ende, pues en sí nos damos cuenta que la química forense, pues no solamente es una herramienta, también es hasta cierto punto una responsabilidad, como ya había mencionado antes, que es la ética. El cómo una persona tiene que tener como esta especie de responsabilidad en el momento en que lo ejercen, porque pues gracias a estos métodos, pues hasta cierto punto ayudan en un punto muy crítico, se podría decir, en el momento de los hechos, pues, hablando del punto de vista jurídico. Y pues sí, pues gracias a pues lo que son los métodos y los avances que se han tenido pues en esta época, am, pues es muy posible hasta cierto punto el construir los codos de una forma más sólida, más confiable, que ayuda a proteger a la sociedad y pues sobre todo el defender los derechos humanos. Creo que eso es lo más importante.